noches. Bienvenidos a nuestra sesión correspondiente al 20 de julio. El tema que vamos a trabajar es sobre conductas adictivas. Como ustedes saben, pues esta es una de las problemáticas sociales que en este momento más aqueja a nuestro país, precisamente porque ha habido un alto índice realmente que se ha registrado en las diferentes ciudades de Colombia principalmente, ¿cierto? Y desde ahí entonces este consumo del cual nosotros vamos a conversar un poco, pues va a estar haciendo referencia precisamente a esa descripción del comportamiento de entrar en contacto con las drogas, ya sean por vía oral, por vía tragada, porque ustedes saben que también se traga o se mastica, por vía inyectada, fumada o por absorción nasal o vaginal, que ustedes también saben que existe este tipo de consumo. Generalmente el consumo inicia con bebidas alcohólicas, cigarrillo y marihuana, pues porque como ustedes bien saben también, estas son como drogas sociales, donde se permite que las personas pues realmente consuman y no son criticadas. Entonces esto ha producido un incremento precisamente porque al ser social, eso hace que las personas se sientan que se pueden desinhibir y que pueden estar tranquilas sin que nadie les esté realmente de pronto pues criticando sus conductas o sus acciones. Entonces desde ahí mismo autores como Becoña y Vázquez nos hablan de que el consumo de drogas pues, puede presentarse precisamente de modo experimental, social, de manera regular o compulsiva. Y entonces en esa misma medida el consumo puede no desarrollarse necesariamente de manera secuencial hasta la dependencia, como ocurre con algunas personas. Pero esto se puede deber principalmente al tipo de droga, a la cantidad, a la frecuencia, para que puedan producir cambios físico-químicos a nivel cerebral y así también como las expectativas y los factores de vulnerabilidad personal que algunas personas tienen y las condiciones familiares y sociales en que se realiza el consumo, porque pues igual ustedes saben que existen mucha predisposición en los chicos cuando de pronto se sienten reforzados a nivel social o cuando de pronto alguno de sus familiares, principalmente uno de los padres también consume, entonces eso hace que pues sientan que no están haciendo de pronto nada en contra de la ley o de los principios. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que miremos un poco como las drogas o sustancias psicotrópicas, ¿cierto? Que van a ser todas aquellas que son introducidas en el organismo por cualquier vía, como ya les decía, ¿cierto? Y que producen principalmente una alteración en el sistema nervioso. Esto hace pues que el individuo modifique su estado de conciencia y el estado de ánimo también, viéndose como comprometido los procesos del pensamiento. Desde ahí es que uno ve que también las personas en muchas ocasiones como que se desconectan de la realidad y al desconectarse de esa realidad precisamente hacen cosas que ellos mismos ni siquiera son conscientes de lo que está ocurriendo. Ese consumo puede convertirse en muchas ocasiones en un consumo problemático o de dependencia, ¿cierto? Al mirar ese consumo problemático, pues lo que uno empieza a mirar es que las conductas principalmente sí se ven muy alteradas y las de dependencia es porque las personas ya hay momentos en los cuales como que no se sienten bien si no están consumiendo la droga o la sustancia a la cual ellos pues le han dado como la prelación. Entonces desde ahí vamos a mirar un poco como esa clasificación que se puede dar de las sustancias psicoactivas. Por un lado podríamos mirar que según los efectos en el cerebro pueden ser depresoras
o estimulantes del sistema nervioso, o pueden ser también alucinógenas. Según el origen también pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas también. Y según la normatividad, entonces pueden ser legales o ilegales. Entonces desde ahí, si uno mira la legalidad o la ilegalidad, uno podría llegar a decir que lo ilegal es la cocaína. Y entonces, pues porque además es muy restringida dentro de toda la sociedad, es muy criticada, y pues los grandes narcotraficantes precisamente se especializan como en ese tráfico precisamente de la cocaína. Y las normales supuestamente, ¿cierto? Porque son más concebidos de manera social. Entonces está el alcohol, que el alcohol también produce ciertos efectos en el individuo, pero que de pronto por ser una droga social, entonces eso hace simplemente que como que las personas no crean que les está haciendo daño. Resulta que dentro de este consumo nosotros también encontramos algunos factores protectores para ese consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de esos factores protectores, pues lo primero que nosotros tendríamos que decir es que son aquellos atributos de pronto que tienen las personas, ¿cierto? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, que reducen la posibilidad del uso o del abuso y de la dependencia de esas sustancias psicoactivas. Y los factores individuales, pues entre ellos nosotros empezaríamos a mirar que la empatía, ustedes saben que hay personas que tienen unas características importantes, son muy empáticas, y eso entonces puede hacer que sea un factor protector para ellos, ¿sí? De tal manera que no es como tan fácil que la persona pueda caer en este tipo de consumo. Por otro lado, también un factor protector pueden ser las habilidades sociales. Cuando las personas tienen esas habilidades sociales, saben manejar muy bien las relaciones interpersonales y pues buscan la manera de estar bien con los demás, pero de maneras asertivas, pues eso hace simplemente que no permitan que otros los vayan a involucrar en el consumo de esas sustancias. Por otro lado, también miraría un poco como la capacidad para afrontar los problemas. Cuando las personas tienen esa capacidad para afrontar los problemas, pues eso va a contribuir a que definitivamente pues tengan como esa estrategia para poder decir no también en un momento en donde a ellos se les esté de pronto proporcionando algún tipo de droga, pero la persona tiene la habilidad para poder decir no, yo sé cómo solucionar las dificultades que se me presentan y de pronto no requiero de este tipo de sustancias para poder superar cualquier tipo de situación. Por otro lado, entonces, como les decía, otro factor protector también puede estar relacionado con lo social. Y desde lo social, entonces, yo podría pensar en que el hecho de que las personas participen en diferentes actividades comunitarias, que hagan como ciertas campañas, que estén involucrados dentro de esas campañas, eso les va a proteger mucho para el no consumo. Al igual que el hecho de que haya una normatividad respecto a lo que es el uso de las sustancias, pues eso también va a ser un factor protector, porque va a hacer que las personas se den cuenta que si hacen cosas en contra de la ley, pues puede traer algún tipo de consecuencia. Otros factores protectores del consumo están dados desde los factores de riesgo, no protectores, sino factores de riesgo. Y desde los factores de riesgo, entonces, son aquellas características o atributos individuales, ¿cierto? También familiares o sociales, que posibilitan el aumento del consumo de sustancias. Entonces, desde ahí, por ejemplo, los factores individuales, por un lado está la baja tolerancia a la frustración. Ustedes saben que aquellas personas que tienen baja tolerancia a la frustración, pues lo que hacen es que no fácilmente pasan como de manera adecuada aquellas situaciones que le están molestando o le están incomodando. Entonces esa baja tolerancia a la frustración hace que las personas pues busquen como una salida porque no saben
afrontar bien las situaciones que se pueden llegar a presentar. Por otro lado, también cuando las personas son agresivas, ¿cierto? Eso es un factor precipitante y predisponente para el consumo, porque estas personas agresivas, por lo general, son personas que son rechazadas también por sus pares o por los amigos, el grupo social al cual pertenecen. Y en muchas ocasiones eso hace que precisamente esa tolerancia a la frustración pues se manifieste de manera adecuada. ¿A partir de qué? De las conductas agresivas que ellos están demostrando y que no saben manejar. Por otro lado, pues digamos que la baja autoestima también es un factor que predispone mucho frente al consumo, porque las personas a veces se dejan influenciar mucho de otras, ¿no? Sin embargo, algunos estudios han mostrado que no necesariamente la autoestima es un factor que influya necesariamente en el consumo de sustancias, porque también se puede llegar a pensar que a veces las personas se creen autosuficientes y al creerse en autosuficientes dicen yo puedo manejar la droga cuando yo quiera. Entonces como que ellos empiezan a ver más que como si tuvieran una autoestima alta pero retadora, y ese reto hace que en muchas ocasiones las personas se queden en el consumo. Por otro lado, nosotros vemos que existen unos factores familiares que también predisponen al consumo. Dentro de ellos, digamos que el hecho de que haya una disciplina impuesta, ¿sí? Autoritaria por parte de los padres, esto hace que los chicos, pues si son muy autoritarios los padres, como que tratan de llevarles la contraria. Entonces, ¿ellos qué hacen? Consumen más por estar en contra de aquellas normas que los padres están imponiendo, y entonces es una forma como también de salir de ese tipo de situaciones. En ocasiones también existe mucha sobreprotección de los padres hacia los chicos, y esto perjudica mucho en la medida en que cuando los chicos son muy sobreprotegidos como que no saben cómo actuar frente a ciertas situaciones. Y al no saber cómo actuar frente a esas situaciones, pues la idea precisamente es que buscan salidas para que se versen como más grandes, autosuficientes, porque la sobreprotección de los padres no les permiten en muchas ocasiones verse como personas capaces de afrontar ciertas situaciones. Por otro lado, miraríamos que la falta de supervisión de los padres, porque en otras situaciones se da eso, ¿no? Que falta mucha supervisión por parte de los padres, son padres negligentes, donde realmente no están enterados de qué están haciendo o qué no están haciendo sus hijos, y eso precisamente también es un factor que contribuye a que el consumo de sustancias pues se presente, porque es un factor de riesgo, es una persona que se siente que como que no le interesa a sus padres, como que no es significativo para ellos, y desde ahí entonces buscan salidas que para ellos pueden ser adecuadas en ese momento, pero que realmente les va a traer consecuencias graves como es el consumo, ¿sí? La violencia intrafamiliar también es un factor de riesgo, porque cuando se presenta esa violencia intrafamiliar, lo que uno puede evidenciar es que muchos de estos chicos han vivido maltrato, violencia, y han visto dentro de su familia cómo los mismos padres se violentan, se maltratan, y pues ellos también buscan como la manera de salir de ese tipo de situaciones. De hecho, los estudios han demostrado que uno de los principales factores predisponentes es este, ¿sí? Y que uno podría llegar a decir que la mayoría de las personas que han sufrido de algún tipo de violencia o de maltrato, pues están encaminadas al consumo de sustancias. Entonces, desde ahí, pues lo que uno puede llegar a pensar es que sí tendríamos que empezar a revisar qué está pasando con los padres, con la misma sociedad y con aquellas situaciones personales que no están permitiendo que ellos mismos se vean como personas significativas que pueden hacer las cosas de manera adecuada.
Entonces voy a revisar algunos factores psicosociales también que aumentan o disminuyen la probabilidad del consumo. Entonces dentro de ellos encontramos comportamientos perturbadores como aquella predisposición que se da en la persona hacia la inconformidad. Entonces hay personas que se muestran demasiado inconformes todo el tiempo, que como que no les gusta, como que no viven satisfechos con nada de lo que tienen, de lo que hacen. Y esos factores de inconformidad pues hacen que no se sientan ni siquiera conformes con su propia vida. Entonces buscan otras salidas. Y una de las salidas es precisamente ese consumo de sustancias. La impulsividad, que está muy relacionada con la agresividad, ¿cierto? Porque precisamente lo que hacen estos chicos es que son tan impulsivos que cualquier persona de pronto les dice algo y ellos no saben controlar sus impulsos, no tienen un manejo adecuado de ciertas situaciones y eso hace que pues necesariamente los lleve a desafiar a algunas figuras de autoridad. Entonces, ese desafío de figuras de autoridad es como una forma de manifestación de esas inconformidades que ellos tienen y de esa predisposición también, porque lo que hacen es que a estas personas pues como que las aíslan y al sentirse solos entonces ellos también buscan la aceptación social y la aceptación social principalmente de sus pares la dan y la hacen por medio del consumo. Entonces son personas que hacen lo que quieren también sus amigos, sus pares, para poder pertenecer a un grupo social determinado. Digamos que el bajo autocontrol, que en muchas ocasiones manifiestan muchos de estos chicos, pues contribuye de manera decisiva en como en esa toma de decisiones inadecuadas frente al consumo, porque lo que ellos piensan es que deben de hacer cosas que de pronto pues así crean que van en contra de ellos mismos, pero están dándole como gusto a otras personas que le están haciendo cierto tipo de exigencias. Eh, el déficit en habilidades sociales, ¿cierto? Digamos que, como decía antes, ese puede ser un recurso, pero también en este momento, si hay déficit en habilidades sociales, se convierte en un factor de riesgo para el consumo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque simplemente lo que hace es que las personas crean que tienen dificultades para defender sus puntos de vista. Y al tener esa dificultad para defender el punto de vista y enfrentarse adecuadamente a los demás, pues hace que ellos mismos como que sientan autorrechazo, ¿cierto? Y autorrechazo por ellos, pero también no saben decir, por ejemplo, no en un momento determinado cuando alguien les está ofreciendo sustancias para que se sientan mejor. Entonces, ese déficit en habilidades sociales considero que es uno de esos factores que predisponen mucho, pero que también están relacionados con todo un entorno social en donde las personas se han acostumbrado a moverse de determinadas formas que no sean las más adecuadas, pero que, digamos, en un momento determinado para ellos son efectivas. A nivel de lo que son las habilidades emocionales, ¿cierto? Esas habilidades emocionales que hacen, pueden disminuir la posibilidad de consumir droga si tienen unas habilidades emocionales adecuadas, ¿cierto? Entonces, porque digamos que es que la droga permite resolver conflictos según algunas personas, según los mismos consumidores, ¿cierto? Y pues si permite resolver conflictos, entonces esos conflictos interpersonales pues los van a resolver supuestamente de manera positiva. Y también estas habilidades emocionales están incluyendo el autoconocimiento, la identificación, la expresión, el manejo de los sentimientos, el control de los impulsos y las gratificaciones demoradas, de tal manera que, por ejemplo, una de las situaciones que uno puede ver que está como más asociada frente a lo emocional
es el manejo del estrés y el manejo de la ansiedad. Entonces, al estar involucrado el manejo del estrés y el manejo de la ansiedad, pues lo que podemos nosotros mirar es que muchas de estas personas que están como predispuestas a consumir las sustancias, por lo general no saben manejar de manera adecuada situaciones estresantes, ¿sí? Y consideran que la única forma para poderlo hacer es por medio de ese consumo. Por otro lado, nosotros vemos que encontramos algunas habilidades de afrontamiento y enfrentamiento inadecuadas, ¿cierto? Que simplemente lo que hace es que implica una dificultad en enfrentar la decisión de consumir o no la sustancia, ¿cierto? Entonces el consumo de droga puede ser asumido como una estrategia de afrontamiento si tienen un malestar emocional. Entonces, den cuenta que esa estrategia inadecuada de enfrentamiento pues puede hacer que el consumo se vuelva repetitivo y que en un momento determinado pues esto lo lleve a situaciones que realmente de dependencia, ¿no? Donde no van a poder manejar el decir no, hasta aquí puedo llegar, sino que la dependencia misma lo va a llevar a deteriorar muchas de las funciones a nivel cognitivo y a nivel conductual. Por otro lado, encontramos los preconceptos y los valores que se tienen de la droga. Entonces, digamos que esos preconceptos, cuando la gente considera que la droga, por ejemplo, pues no es mala, que la droga simplemente es como un placebo que ayuda en mejorar ciertas habilidades, pues esos preconceptos hacen que las personas caigan en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y si le dan esa valoración a la droga, pues simplemente consideran de pronto que pueden manejarla en cualquier momento de la vida, pero esa valoración, que a la vez es una desvaloración que le está haciendo a lo que es el consumo, pues simplemente está predisponiendo a que sea mucho más fácil el consumo para ellos. Por otro lado, se considera la espiritualidad. Y entonces desde la espiritualidad lo que se dice es que este puede ser un factor protector en la medida en que hay una restricción a nivel espiritual que hacen que como que las personas sientan miedo a consumir, ¿sí? Pero a la vez también puede volverse un factor predisponente en la medida en que en muchas ocasiones se sienten castrados frente a como a estos como a esas visiones que se tienen de lo religioso, y entonces quieren como mostrar que no es cierto, de que Dios castiga, de que hacer esas cosas pues es malo, y simplemente esto también los conduce a que las personas fácilmente puedan llegar a consumir. Digamos que otros factores psicosociales que pueden aumentar o disminuir la probabilidad del consumo está, como ya lo había mencionado, el maltrato, la disfunción familiar, ¿cierto? Las disfunciones familiares en la medida en que muchos de los chicos que consumen droga son chicos que no han tenido figuras realmente establecidas a nivel de padre o de madre. Entonces, falta uno de los dos dentro del hogar o forman nuevas parejas. Entonces para ellos entran como en un conflicto porque no saben como si realmente hacerle caso a la pareja de su papá o de su mamá que conformaron nuevamente, y eso crea entre ellos un conflicto, y a nivel familiar entonces esos conflictos hacen que como que los chicos se desestabilicen y busquen alternativas para sentirse menos mal dentro de su hogar. El hecho de que las personas se relacionen con personas consumidoras, ese también es un factor de riesgo en la medida en que vienen los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje, ustedes saben que desde lo que Bandura misma nos muestra es que las personas aprenden a partir de la imitación. Y entonces, claro, uno escucha cuando muchos chicos dicen, no, pero es que yo tengo muchos amigos consumidores y pues eso no pasa nada.
pero de una u otra manera el mismo hecho de estar involucrados todo el tiempo en lo mismo y pues como que mirar, y sobre todo los adolescentes, que ustedes saben que se encuentran en una etapa de riesgo precisamente por la edad en la cual se encuentran, entonces eso hace que ellos pues como que se les vuelva muy repetitivo esa visualización, y puede ocurrir que ellos caigan en el consumo. Digamos que también vemos nosotros la insatisfacción a nivel de lo que son las relaciones interpersonales. Es decir, que algunos jóvenes atribuyen el alto valor de consumo por ser un medio rápido para ser aceptados por sus pares. Entonces, lo que he venido como comentándoles todo el tiempo, ellos siempre quieren como pertenecer a su grupo de amigos, estar ahí, saber que las cosas van a estar chéveres, pues porque sus amigos también lo hacen, como que les están demostrando que él es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, digamos que eso es importante, y nosotros desde nuestro rol como psicólogos creo que tendríamos que empezar a visualizar de qué formas nosotros vamos a hacer que este consumo y estos factores de predisposición, estos factores de riesgo, pues tengan que minimizarse. Digamos que desde el DSM-5 lo que nosotros vamos a mirar son las adicciones, ¿cierto? Y desde esas adicciones, pues no se utiliza como un término diagnóstico como tal desde la clasificación, aunque sea un uso habitual, porque uno por lo general escucha que todo el mundo habla de adicciones, pero ustedes saben que el DSM-5 es muy concreto frente a los criterios diagnósticos. Entonces él dice que nosotros no vamos a hablar de la adicción como tal, así sea habitual en muchos países, ¿cierto? Para describir precisamente esas problemáticas graves relacionadas con el consumo impulsivo y habitual de las sustancias. Entonces se utiliza más una expresión neutra como el trastorno de consumo de sustancias para describir precisamente el amplio abanico, ¿cierto?, de un trastorno, desde un estado leve a uno grave, ¿cierto?, de consumo compulsivo y continuamente recidivante. Entonces, los trastornos relacionados con las sustancias abarcan más o menos unas 10 clases de drogas, ¿cierto? Entre ellas pues tenemos el alcohol, como ya lo mirábamos, ¿cierto?, que es una sustancia social, la cafeína, que también es una sustancia social, la cannabis, los alucinógenos, ¿cierto?, con categorías separadas. ¿Para qué? Para la fenciclidina o aquellos componentes de esta, ¿cierto?, que tienen acciones similares dentro del sistema nervioso, y los alucinógenos. También vemos los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos, los ansiolíticos, los estimulantes, en especial, pues como ya les había hablado, de la cafeína, la cocaína y otros estimulantes, y el tabaco, ¿cierto? Porque el tabaco también, lo que nosotros empezamos a mirar es que es adictivo y hace que la persona tenga dependencia. Entonces, desde ahí cualquier droga consumida en exceso precisamente provoca activación directa del sistema, ¿cierto?, de recompensas del cerebro, que está participando en los refuerzos de comportamiento y en la producción de los recuerdos. Entonces, ¿qué hacen? Producen una activación tan intensa en el sistema de recompensa que lo que hace es que se ignoran las actividades normales, como que se olvidan las cosas que se estaban haciendo. Y entonces desde ahí el hecho de no tener, como que hay un deterioro a nivel cognitivo que hace que se empiece a reflejar. Entonces, los trastornos relacionados precisamente con las sustancias psicoactivas se dividen en dos grupos. Por un lado están los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos inducidos por sustancias, ¿sí? Entonces, las afecciones que se pueden clasificar como inducidas por sustancias
están la intoxicación, la abstinencia y otros trastornos. Y los trastornos también mentales como trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, son trastornos relacionados con el sueño también, disfunciones sexuales, síndrome confusional y trastornos neurocognitivos. Entonces, todos estos, por ejemplo, pues son situaciones que nosotros a nivel de lo que es el DSM-5 tenemos que tener muy claro y empezar a revisar, porque la idea es que miremos muy bien la sintomatología y a partir de esa sintomatología entonces podamos nosotros darnos cuenta si pertenece o no a un trastorno específico. Entonces voy a contarles un poquito como el procedimiento, ¿cierto?, de registro de los trastornos por consumo de sustancias. Entonces se debe aplicar el código correspondiente a la clase de sustancia y además anotar el nombre de la sustancia específico. Por ejemplo, se registra 304.10, que corresponde a un F13.20, que es un trastorno moderado por consumo de alprazolam, que eso es simplemente un trastorno de consumo moderado de sedantes hipnóticos o ansiolíticos. Entonces, digamos que la idea es que cuando nosotros registremos un trastorno, pues lo hagamos de manera muy precisa, con base en los criterios que nos está dando el DSM-5. También podríamos decir, por ejemplo, que un 305.70, que corresponde a un F15.10, es un trastorno por consumo moderado, ¿cierto?, de metanfetaminas. Entonces, es mejor eso que un trastorno por consumo moderado de estimulantes. Por otro lado, para las sustancias que no se ajustan a ninguno de estas clases, porque a veces llegan consumidores y como que no saben explicar qué es lo que están consumiendo. Entonces nosotros podríamos pensar que se puede hablar que no se ajusta a ninguna de las clases, es decir, que esteroides, anabolizantes, correspondientes a un uso o a un código específico. Entonces lo que uno empezaría a mirar es que es un trastorno de consumo por otro tipo de sustancias. Entonces no especificarlo porque no tenemos claridad en si realmente es ese o es otro, porque las personas no nos están especificando bien eso. Entonces a partir de eso lo que uno podría llegar a mirar es que hay que tener muy en cuenta esa clasificación y a partir de eso entonces tratar de especificarlo, pero nosotros no ir a inventar de pronto que está haciendo un trastorno específico si la persona no nos sabe decir bien de qué tipo de sustancia se trata. ¿Sí? Si se cumplen también los criterios de más de un trastorno por consumo de sustancias, se deben diagnosticar todo ello. Por ejemplo, se puede llegar a decir un 304.00 que corresponde a un trastorno grave por consumo de heroína, ¿sí?, o a un 304.20 que corresponde a un trastorno moderado por consumo de cocaína. Entonces, desde ahí, otra vez nosotros nos referiríamos al CIE-10 y desde el CIE-10 lo que nosotros vamos a mirar es que hay un trastorno por sustancias que depende de si existe o no algún trastorno concomitante inducido precisamente a una sustancia. ¿Listo? Entonces, desde ahí es muy importante que nosotros utilicemos también muy bien lo que va a ser DSM-5 y el CIE-10, que de hecho pues ustedes saben que el CIE-10 es uno de los que más se utilizan desde todo lo que es la parte de salud, porque es el que nos está exigiendo la Secretaría de Salud como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros también hemos venido, yo les solicitaba
en la tarea está relacionado con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces hay que hablar un poco de lo que es la prevención. Y lo que la prevención entonces simplemente nos está mostrando es que es un conjunto de acciones que está dirigida precisamente a identificar, a evitar, a reducir o a regular el consumo de sustancias que generan riesgos para la salud o alteraciones en el funcionamiento familiar y social. Es decir, que la tarea que ustedes tienen está precisamente relacionada con eso. Ustedes tienen que mirar cuáles son esos factores de riesgo a los cuales están sometidos la población que les correspondió, porque yo los dividí a ustedes en hacer un programa de promoción y prevención para padres o para adolescentes. Entonces digamos que el programa de promoción y prevención vamos a mirar cómo ayudar a los padres para que ellos también detecten o determinen qué es lo que está ocurriendo con una probabilidad de que sus hijos adolescentes puedan llegar a consumir sustancias psicoactivas. Y por otro lado, también podríamos mirar entonces cómo determinamos qué factores son los que podrían contribuir a que nuestros adolescentes vayan a consumir. Entonces, eso es como parte de lo que ustedes van a hacer dentro de la tarea, y es que van a determinar cuáles son esos factores de riesgo que están contribuyendo al consumo en adolescentes. Digamos que para la prevención puede ser de varias formas. Por un lado, uno mira que hay prevención universal, y esa prevención universal está dirigida precisamente a todas las poblaciones, ¿cierto? ¿Qué hacen? Lo que se busca es el fortalecimiento de los factores protectores para poder evitar el consumo de sustancias. También encontramos una prevención selectiva que está dirigida a poblaciones con factores de riesgo específicos o con mayor probabilidad de riesgo de iniciar consumo problemático. Entonces hay que estar como muy pendientes de eso. Y por otro lado, entonces podríamos mirar una prevención indicada que está dirigida a la población con consumo cuyos factores de riesgo aumentan la probabilidad de tener un consumo de dependencia. Entonces, pues la idea es que ustedes puedan escoger qué factores de riesgo van a trabajar, y a partir de esos factores de riesgo sí poder mirar el programa de promoción y prevención en el cual nos vamos a involucrar. Por otro lado, la idea es que en la siguiente clase que tengamos el 27, ustedes nos puedan, entre todos, vamos a tratar de dar a conocer esos programas de promoción y prevención que ustedes están haciendo para la población que les correspondió. Pues porque digamos que nosotros como psicólogos, pues precisamente lo que más vamos a tratar siempre de trabajar desde las adicciones son programas de promoción y prevención. Pues porque ya cuando el consumo está, y cuando el consumo de pronto está muy avanzado, pues igual nosotros tendríamos que hacer psicoeducación con la familia, con el mismo adicto, ¿cierto? Para poder mostrar cuáles son las consecuencias, ¿cierto? Qué es lo que ha venido pasando con todo su sistema nervioso central, con todo el sistema vegetativo, donde ellos puedan caer en cuenta como los daños que se están ocasionando en cada una de sus partes morfofisiológicas, y que ellos también puedan ayudar. Entonces lo que nosotros vamos a tratar siempre es a tratar de fortalecer esos factores protectores, ¿sí?, que tienen los adolescentes, y fortalecer mucho a las familias frente a lo que es la prevención del consumo, a partir de situaciones muy específicas dadas, por ejemplo, desde la no violencia, que yo les decía a ustedes que precisamente esa es una de las situaciones que más se presenta. Y por otro lado, como que fortalecer mucho los vínculos familiares. Y como son programas de prevención, entonces la idea es precisamente que nosotros podamos hacer que todas esas situaciones se presenten, pero se presenten de manera adecuada en los tiempos en que debe ser.
porque pues digamos que cuando ya el chico pues es un adolescente o un adulto como tal, pues es un poco más complicado. Es más fácil cuando nosotros fortalecemos, por ejemplo, la vinculación afectiva desde edades muy tempranas y donde a los chicos se les estimula mucho todo lo que es la autoestima, todo lo que es su parte emocional, donde les enseñamos también la resolución de conflictos. Entonces, espero que pues esto que compartí con ustedes el día de hoy sea claro. De todas maneras, cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, me lo pueden preguntar ya en clase, pues porque desafortunadamente pues no estamos como ahí presentes y pues el aula no se posibilitó, entonces igual les agradezco mucho por escuchar, ¿cierto? Y espero que sus programas que van a construir los hagan de manera súper bien y pensando en ese rol que nosotros tenemos como profesionales de la psicología y todo lo que podemos llegar a incidir en el no consumo de sustancias. Muchísimas gracias y hasta luego, chicos.